En este video les voy a hablar de un disco que en este año 2023 está cumpliendo 30 años, Versus de Pearl Jam. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video en mi canal. Recuerden que yo soy @ranafunk en todas las redes sociales y recuerden suscribirse y activar las notificaciones de este canal para que cada vez que suba un video automáticamente lo puedan ver. Como les dije al principio, hoy voy a hablar de un álbum que además es de mis favoritos de Pearl Jam, es su segundo álbum y para poner en contexto, porque esto salió hace 30 años, en 1993, Versus. Qué disco difícil para Pearl Jam luego de un debut tan importante, tan fuerte como Ten en el año 1991. Es importante ponerse contexto porque en el 91, al lado de Nevermind, Blood Sugar Sex Magik, el disco negro de Metallica, Soundgarden, Combat Motorfinger, el disco doble de Guns N' Roses, que de hecho Use Your Illusion 2 había sido durante años el disco más vendido en las primeras semanas de su salida. Pearl Jam saca un disco muy bueno, seguramente para muchos sigue siendo el mejor, un gran debut, ya hablaré de ese debut de Pearl Jam, con canciones espectaculares, con algunos videos que los pusieron en MTV como una de las nuevas promesas, pero no fue hasta el año siguiente, varios meses del año siguiente, donde Pearl Jam empezó a abrir shows, por ejemplo, de Red Hot Chili Peppers junto a Nirvana y otros shows, y ahí, cuando la gente vio la energía que tenía Pearl Jam en vivo, la energía de Eddie Vedder sobre todo, en estas famosas trepadas que hacía en sus conciertos, fue cuando la gente empezó a conectar muchísimo más con Pearl Jam y empezó a comprar su disco Ten, que él lo llevó a un estatus de uno de los discos más vendidos, no solo de la banda, sino de la historia del rock. Entonces Pearl Jam había quedado en una situación bastante importante, bastante fuerte, sobre todo dentro de esta movida que empezaba a denominarse grunge de las bandas de Seattle. Ya se sabía, ya estaba el boom y la explosión de Nirvana, pero Pearl Jam era la banda que estaba ahí cerquita de ser la segunda más importante de Seattle, y esto no es una cuestión de gustos, esto es lo que pasaba en la industria musical. Cuando termina esa gira en el año 92, principios del año 93, la banda obviamente tiene la presión no solo de ellos mismos, sino de la discográfica de grabar un nuevo disco que sea tan fuerte, tan importante y con tantos hits como Ten, y hacen Versus, un disco que primero incorpora al productor que además estaba como muy de moda en los 90, Brendan O'Brien, productor que nombré hace unos días en un video que hice de los Stone Temple Pilots, un productor que tenía muy claro el sonido que quería sacarle a cada una de estas bandas. Incorporan en la gira a Dave Arusés, para mí el mejor baterista de Pearl Jam en toda su historia. Sí, Matt Cameron me parece un gran baterista, Jack Irons también, pero creo que el que mejor rindió y se metió en lo que era la energía de esta banda, sobre todo en esta época, y graban este disco, es Dave Arusés. Y justamente creo que lo que tiene Versus es ese sonido mucho más crudo, mucho más potente y furioso, que era lo que mostraba la banda realmente en vivo. De hecho, hay canciones de Ten que se sienten mucho más contundentes en vivo que en el propio disco. Por ejemplo, el caso de Porsche. Creo que este es un grandísimo disco. A mí en lo particular, cuando salió, me voló la cabeza y automáticamente en ese momento, en el año 93, cuando yo era fan de estas bandas y compraba estos discos en CD, me gustó más que Pearl Jam, y al día de hoy creo que es un disco que me gusta, que Ten, perdón. Al día de hoy es un disco que a mí me gusta más que Ten, pero no es mi disco favorito de Pearl Jam. El disco abre con Go, que creo que es una canción espectacular para arrancar con toda la furia, y sigue con Animal, otro tema que está muy arriba. Este disco tiene la particularidad de que en esa época donde MTV era muy importante para las bandas, porque las bandas que salían constantemente en MTV eran las que más iban a vender, más iban a ir gente a sus shows, la banda decide no hacer videos, está muy en contra de un estatus más comercial, decide no hacer videos, más adelante tuvieron su tema con Ticketmaster, y así todo logran posicionar este disco, que en sus primeras 2 semanas fue el disco más vendedor de la historia, hasta 5 años después que salió otro disco, ahora no recuerdo exactamente cuál fue, pero bueno, desbancando justamente al Use
Use Your Illusion 2, que era el disco que hasta ese momento tenía ese récord. Empieza después el número 3, la canción 3 es Doctor, que muestra justamente cómo una banda tan furiosa también, cuando se pone acústica, cuando se pone y rebaja los decibeles, también es una banda que tiene unas canciones preciosas como Doctor, Glory by G, Dissident, que es un temazo, WMA, Blood, que abre la segunda parte o el disco, el lado 2 de un vinilo, que me parece una de sus mejores canciones de este disco, Rear View Mirror, creo que Rear View Mirror, creo que es otro de los grandes temas, Rats, que inclusive tiene como unas bases un poco funk. Creo que la banda también, de alguna manera, quiso abrirse un poco más, no quiso atarse a una fórmula, y creo que es un disco de los de Pearl Jam, creo que hasta los más abiertos, si bien sigue siendo un disco muy crudo y contundente. Y después viene la otra balada que para mí es un temazo, que es Other Like Woman, Behind the Counter in a Small Town. Creo que es otro de los grandes temas de este disco, cerrando con dos temazos como Leash e Indifference. Versus, gran disco. Eddie Vedder declaró años después que no le gustó el proceso de grabación porque estaban en un lugar donde él no se inspiraba. De hecho, se tardó un poco en las composiciones, hubo bastantes roces, un disco que se iba a llamar Five Against One, ¿no? Hablando un poco de algunas incoherencias y algunos puntos de vista que no mantenía la banda, pero así todos siguieron adelante y bueno, es una banda que por suerte hasta el día de hoy sigue dando grandes discazos, pero sobre todo grandes conciertos. Discazo, cuéntenme qué opinan de Versus, este disco con una portada más muy icónica de Pearl Jam. Creo que es un tremendo disco. Para muchos seguramente sea el mejor. Cuéntenme acá o cuál es su disco favorito de Pearl Jam. Pero ¿qué opinan puntualmente de este disco y qué opinan de Pearl Jam? 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 30 años de Versus. Recuerden que yo soy @ranafunk en todas las redes sociales y no olviden suscribirse a este canal para estar atentos. Hace unos meses justamente había subido un short donde les decía qué discos quieren que haga reviews. Bueno, alguien me pidió este y además cumpliendo 30 años y siendo uno de mis discos favoritos de siempre, hoy me tocó hablar de Versus de Pearl Jam. Así que gracias por quedarse hasta el final, comenten abajo y los espero en un próximo video. Adiós.